Bueno, primer tema aquí esta noche en el programa Ataque Terrorista en Túnez. Como acaban ustedes de escuchar, una nación de lo que es el norte de África, 20 extranjeros, hay 2 tunecinos, desafortunadamente, que fallecieron. Un país, por cierto, para poner eso en perspectiva, ¿no? Donde se gestó, donde se inició la primavera árabe con una serie de protestas en Medio Oriente y el norte de África. El presidente en aquel momento, Ben Ali, escapó con su familia. Y nada, de ahí hasta el día de hoy, y hoy vuelve a ser noticia por este atentado. Y por cierto, es el país más laico del mundo árabe, se considera de esa forma. Joseph Hage me acompaña. Joseph, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés, para agregar información sobre este lamentable incidente. Por estas características del acto terrorista se habla, por supuesto, de islamistas radicales. Pero ¿quién pudiera estar detrás de esto? ¿ISIS? Podría ser ISIS o podría ser al Yihad Islámico, Jabhat al-Nusra. Hay muchas organizaciones, pero todos enfocan en la misma... Está el Ansar al-Sharia. Ansar al-Sharia, que son otros... Es el primer grupo yihadista tunecino, ¿no? Tunecino, y está en Libia también. ¿En Libia también? En Libia este grupo también. Pero todo llega de la misma inspiración, que sea Al-Qaeda o que sea el Estado Islámico. La meta es la misma: destrucción de un lado para matar a infieles, para matar a la gente que no quieren creer en la misma idea del Estado Islámico, y del otro lado tenemos al Estado Islámico, que está incitando a la violencia a través del mundo entero. Entonces, podría ser cualquiera de estas organizaciones, pero la meta es la misma, y el tema ahora es lo que han dicho por muchos años los directores de las agencias de inteligencia, de que va a llegar un momento que el Estado Islámico o todas estas organizaciones van a empezar a mandar a los elementos a regresar a sus países para hacer actos terroristas. Y uno de ellos fue el de Francia, el primero, que pasó hace casi 2 meses, y ahora estamos hablando de ese acto también otra vez. Vamos a darle las buenas noches a Emilio Viano, experto en crimen y violencia transnacional, terrorismo también, por supuesto, profesor de la Universidad de Leyes y Sociología de la American University de Washington. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Este ataque comienza en el Parlamento, es decir, las instituciones, y de ahí se va a un museo muy importante donde van los turistas. Estamos hablando de instituciones importantes, turistas. Por cierto, yo comenzaba anteriormente del tema de la primavera árabe que se había iniciado ahí, hablaba de Ben Ali, que había escapado con su familia. Ese parlamento se conforma después de la huida de Ben Ali. Poniendo todo esto en perspectiva, ¿cuál es su reacción, su análisis a lo que ha ocurrido allí? Bueno, no es sorpresivo, porque Túnez está rodeado por países que tienen muchos lazos a movimientos terroristas. Por ejemplo, Ansar al-Sharia, que está también en Túnez, y también Al-Qaeda en el Magreb, y ahora esta alianza con el Estado Islámico. Así que no nos sorprende que con Libia al lado oriental, con Argelia, Marruecos al lado occidental, y después más abajo Chad, Mauritania, y naturalmente por Chad el contacto con Nigeria, donde hay Boko Haram, no es sorpresivo que finalmente el terrorismo llegó ahí también, pero no es nuevo. En Túnez hubo muchos episodios de terrorismos. Uno de los mayores el año pasado, en el otoño, murieron 14 soldados y policías en un ataque de terroristas. Ya hubo muchos ataques en los últimos 2 años, y no es algo nuevo, no es que sea un país que no experimentó terrorismo. Esto claramente atrae mucho la atención, porque primero intentaron de entrar en el Parlamento, después, cuando no pudieron, se fueron a este museo muy importante, así que pueden hacer mucho daño al turismo, que es una de las fuentes más importantes de entradas
para Túnez. Se calcula que directamente o indirectamente el turismo genera casi el 15% del Producto Bruto Interior de Túnez. Así que esto claramente va a lastimar mucho cuando empieza la nueva temporada, ¿no?, de primavera, verano, cuando muchos europeos particularmente viajan por ahí, mismo unos nuevos europeos como los polacos que estuvieron ahí entre los muertos. Esto claramente es muy bien calculado para infligir un daño a la economía del país, que es gobernado, como sabemos, por la única constitución, digamos, que reconoce la separación de religión y del Estado. El partido en el poder, Nida Túnez, es un partido laico, un partido conservador, un partido europeísta, y mismo en Nada, que es el partido islamista que lo apoya, es el partido, digamos, muy moderado y forma parte de la coalición gobernante y dio su apoyo a la aprobación de la nueva constitución a finales del 2014, que es muy, digamos, en línea con las europeas y, digamos, de los estados modernos. Y por eso que hubo esta también radicalización, porque los islamistas acusaron a este partido islámico en Nada de haber abandonado el objetivo de implantar un Estado Islámico en Túnez. Joseph Hage, ha habido un incremento de la actividad yihadista en el país. Ahora, se dice que el extremismo es, a ver si podemos explicar o entender esto. Se dice que el extremismo islámico es una minoría dentro de ese grupo, dentro de los islamistas, pero cada vez tiene más apoyo, cada vez se extiende a más países. ¿Cómo interpretamos esto? No, la verdad es diferente. Nunca hubo números claros de los simpatizantes del yihad o los simpatizantes del islamismo. ¿Tú te atreverías a decir un número? Claro, ahora no, los números ya existen. Una encuesta que se hizo en Inglaterra hace un mes, dentro de los musulmanes que están en Inglaterra, hay más del 20% que simpatizan con el Estado Islámico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ahora, cuando hablábamos antes de 1 o 2% radicales, si en el occidente hay 20% de estos que son simpatizantes de radicalismo, entonces los países a donde verdaderamente tiene la libertad de expresión, entre comillas, islámica, todos los laicos, todos los clérigos, debe haber más que el 20%. Entonces, no hay que tomar esto tan leve diciendo que hay una minoría violenta, no. Hay una minoría quizás que no quiere cargar armas, pero hay un porcentaje bastante considerable que simpatiza con o el Estado Islámico, o el califato, o la violencia, o todo lo que es Sharia islámica. Entonces hay que revisar todas estas posturas. Vamos a vamos a escuchar declaraciones de distintos protagonistas, actores principales de esa tragedia. Primero, vamos con lo que dijo el primer ministro. Dos terroristas entraron en los locales del museo, que está en la misma zona del Parlamento, y estaban en uniforme militar. Cuando los turistas comenzaron a bajarse de los autobuses, empezaron los disparos al azar contra ellos y, por supuesto, los turistas escaparon hacia el museo, pero los terroristas los persiguieron. Los resultados preliminares, como dije, 19 muertes, que incluyen 17 turistas polacos, italianos, alemanes y españoles. También se incluyen 2 tunecinos, entre ellos un oficial de las Fuerzas Especiales, y en la misma operación murieron los 2 terroristas. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar al pueblo tunecino que esta operación cobarde se dirige contra la economía de Túnez y significa que todos tenemos que estar juntos para defender nuestro país. Hay una turista francesa, sobrevivió por supuesto, y narra perfectamente lo que se vivió, lo que se experimentó en esos momentos tan difíciles. Es difícil de decir. Estábamos visitando el museo. De repente oímos fuertes ruidos. Al principio pensamos que era una estatua cayéndose. De hecho, progresivamente nos dimos cuenta que era el fuego. Así que estábamos allí, nosotros 4. Nos encontramos otra pareja con hijos. No sabíamos qué hacer, nos escondimos.
Estábamos en el piso superior. Después de un tiempo, los disparos pararon. Había un guía en una habitación, la sala de mosaico, que nos dejó entrar. Esperamos aproximadamente una hora sentados en el suelo sin movernos, hasta que las fuerzas policiales intervinieron. En ese momento dijeron, corran, corran, salgan de aquí rápido. Luego nos llevaron al cuartel militar y acabamos de salir. Dentro de los muertos, además, se ha corroborado que hay 2 colombianos, desafortunadamente. Emilio Viano, nuevamente, regreso con usted a Washington. Yo hablaba con Joseph Hage, le preguntaba de ese porcentaje. Cuando se habla del extremismo islámico, se dice, no, es una minoría, pero yo le preguntaba, cada vez se extiende a más países, más jóvenes e incluso occidentales se unen. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, lo interesante es esto, que Túnez, que es el único país árabe islamista que conocemos, particularmente después de la llamada Primavera Árabe, que empezó ahí actualmente, es el único que es, digamos, según el modelo de los estados democráticos, laicos, con separación del Estado de la religión, y un partido laico en el poder, es el país que ha enviado más voluntarios a Siria, 80% de los cuales se juntaron a ISIS. Se calcula que de Túnez salieron más de 3.000 voluntarios para Siria, en un país de 11 millones de personas, mientras que, digamos, en Marruecos, que tiene 44 millones de habitantes, solamente se dice salieron 1.500. Eso es interesante en sí mismo, que en este país hubo más participación en la llamada guerra, digamos, religiosa de liberación de ciertos territorios iraquíes y del Medio Oriente por ISIS que en otros países de su región, como Marruecos. Profesor Viano, tengo aquí un dato por lo que está diciendo usted, de esos 3.000 tunecinos, ¿no? Que se han ido a combatir en Siria e Irak, se calcula que el 80% se unió a ISIS, o sea que estamos hablando de ¿qué? De 2.400 aproximadamente. Claro, claro. Yo creo que lo que deberíamos también hablar en el mundo occidental, como Estados Unidos, en Europa, es la raíz de todo esto. Y una de las raíces de la cual no se habla por razones obvias es el papel de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes. La Arabia Saudita propone una forma de religión islamista que es muy radical, muy fundamentalista, se llama wahhabismo o salafismo. Ellos están gastando billones de dólares para construir mezquitas, pagar los salarios de imanes, imprimir libros para el extranjero, para difundir esta religión, esta forma de religión muy fundamentalista que rechaza el cristianismo, el judaísmo, los infieles y que recalca mucho una política bastante violenta y de rechazo de los que no son islamistas y claramente islamistas salafistas. Es lo mismo con los Emiratos Árabes, entre ellos unos de ellos también, y se dice que como Al-Qaeda, digamos, tenía una mayoría de miembros de Arabia Saudita, ahora se está hablando de Arabia Saudita que al comienzo financió ISIS y después, claro, se dio cuenta que ISIS se transformó en una fuerza tan grande, tan violenta, que podía regresar al origen y derribar a la monarquía. Pero ahora se está hablando de Emiratos Árabes como Qatar, Doha, Kuwait, Bahrein, que están financiando ISIS. Son todos, digamos, supuestamente aliados de los Estados Unidos, aliados estrechos, mismo que participan en los bombardeos, pero del otro lado, o al comienzo o una hora, están también al lado de estos extremistas. De esto no se habla suficientemente, de cómo estos países deberían tomar su responsabilidad en rechazar esta forma violenta, fundamentalista, extremista del Islam y también por todas las mezquitas y los imanes de los cuales pagan los salarios, de hablar de una manera más moderada, sea en Inglaterra, que en Francia, que en Túnez. Esto no pasa. En Estados Unidos no se habla con claridad de este dilema.
Correcto, profesor. Joseph, termino contigo. Mira, tenemos, el problema es con muchos ángulos. Tenemos el ángulo político, el más importante es el ángulo religioso que hay que atender, tenemos el ángulo económico y el ángulo social. Todos estos, sin un paquete comprensivo que pueda atender a todos estos problemas, desde el occidente hasta el Medio Oriente, a donde están las raíces de esta predicción de un Islam violento, no vamos a llegar a una solución. Mientras que haya mezquitas a donde el clérigo dice lo que él quiere sin control, no vamos a tener paz. Mientras que haya gente que alenta o financia, habló el señor Emilio del financiamiento de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes. No son los gobiernos, son la mayoría simpatizantes de estas organizaciones que le están dando dinero. A cierto momento los gobiernos los financiaron en contra de Assad y ahora se les comió el tiburón. Joseph, gracias por haber estado Gracias aquí a en ustedes. el programa. Joseph Hagi, analista político, director además del Instituto Político Americano Libanés. Y también las buenas noches, un saludo en la distancia para el profesor Viano. Emilio Viano nos acompañaba desde Washington. Él es profesor de la Universidad de Leyes y Sociología de la American University de Washington. Vamos a la pausa. Al regreso.